analizando el proceso de transcripción del ADN que tenía lugar en el núcleo celular. Habíamos dicho que lo que resultaba de la transcripción era un transcripto primario o un ARN mensajero inmaduro, por el hecho de que aún no era funcional y que debía sufrir algunos cambios antes de poder salir del núcleo al citoplasma o citosol por los poros nucleares. Para que pueda salir, ese ARN mensajero inmaduro o transcripto primario debe ser procesado. Este procesamiento del ARN mensajero ocurre también en el núcleo celular, por supuesto. Entonces, como resultado de la molécula de ADN, habíamos dicho que teníamos en el segmento codificador, que es lo que copia la ARN polimerasa, segmentos que eran exones, segmentos funcionales que codifican para proteínas, e intrones que no codifican para proteínas, segmentos que no son funcionales y que deben ser eliminados luego en el ARN mensajero. Una vez que ocurre la transcripción, que se copia el segmento codificador del ADN o de ese gen, tenemos el ARN mensajero inmaduro, transcripto primario o pre-ARN mensajero también se lo puede llamar. Este ARN mensajero entonces tiene los exones que sí codifican para proteínas, que son funcionales, y los intrones que no codifican para proteínas, que no son funcionales, que no tienen información, que no tienen receta para sintetizar la proteína, entonces los intrones. Entonces los intrones en el procesamiento son eliminados. En el procesamiento se eliminan los intrones y se unen o empalman los exones. Entonces eso es lo que ocurre en el procesamiento. Se eliminan los intrones, esos segmentos no funcionales que no codifican para proteína, y se empalman los exones. Entonces luego tenemos únicamente en el ARN mensajero los exones. Ese proceso se llama splicing, la eliminación de intrones y empalme de exones. Pero aún este ARN mensajero sigue siendo inmaduro y aún no puede salir al citosol porque podría ser degradado por enzimas que podrían destruir este ARN mensajero, enzimas fosfatasas o enzimas endonucleasas. Entonces es necesario que en el extremo 5 y en el extremo 3 se le agreguen algunas estructuras que le van a brindar protección frente a esas enzimas. En el extremo 5 se agrega un capuchón CAP, es una molécula que le va a brindar protección en el extremo 5 frente a las enzimas, es un nucleótido trifosfato, es un GTP, nucleótido trifosfato, un GTP metilado, es decir, es un GTP, un guanosina trifosfato metilado, es decir, que tiene adherido un grupo de metilo. Ese GTP metilado o capuchón CAP le va a brindar protección frente a las enzimas en el extremo 5. Y en el extremo 3 también se agrega otra molécula que se llama poli-A o poliadenina. ¿Qué es la poli-A o poliadenina? Es una secuencia de 250 nucleótidos de adenina que se agregan en el extremo 3 para brindar protección frente a las enzimas que lo podrían destruir. A su vez, la poli-A ayuda a que el ARN mensajero pueda salir por los poros nucleares más fácilmente. Además, por supuesto, de brindar protección en ese extremo. A su vez, el CAP, además de brindar protección en el extremo 5, ayuda a que las subunidades ribosomales se puedan adherir al ARN mensajero en el proceso de traducción. Una vez entonces que se eliminan los intrones y se empalman los exones, se agrega capuchón CAP en el extremo 5 y poli-A en el extremo 3, este ARN mensajero ya está listo para salir al citosol y poder ser traducido para así formar una proteína. Entonces, tenemos acá la molécula de ADN, el segmento promotor con la respectiva caja TATA, el segmento codificante, región codificante o segmento codificador, y aquí la secuencia de terminación. Lo que copia la enzima ARN polimerasa es la región codificante, el segmento codificador del ADN, entonces resulta el transcripto primario. Este transcripto primario o ARN inmaduro tiene intrones y tiene exones.
enzimas en el proceso de splicing, enzimas llamadas ribonucleasas, eliminan los intrones y empalman los exones. Luego, en el extremo 5, como dije, se agrega el capuchón o caperuza, que es el GTP metilado en el extremo 5, que va a brindar protección frente a las enzimas. Y en el extremo 3 se agrega la cola de adenina o poli-A. A la poli-A le agrega una enzima que se llama poli-A polimerasa. La poli-A no surge del ADN, porque en el gen o en el ADN o en la hebra molde de ADN no existe una secuencia de 250 timina que codifique para los 250 nucleótidos de adenina. Entonces lo que hace la enzima poli-A es tomar los nucleótidos que están, la enzima poli-A polimerasa, lo que hace es tomar los nucleótidos de adenina que llegan al núcleo y ir agregándolos uno a la vez. Es decir, que la enzima poli-A polimerasa toma los nucleótidos que llegan al nucleoplasma, al interior del núcleo, y va agregando uno a la vez hasta completar los 250 nucleótidos de adenina que constituyen justamente la poli-A. Entonces, este es el procesamiento del ARN mensajero para que sea funcional. Se pasa entonces de un ARN inmaduro, de un transcripto primario, a un ARN funcional. Luego entonces ya puede salir al citosol. Algunas características del procesamiento suceden en el núcleo celular, en el interior del núcleo, en el nucleoplasma. Ahí se sintetiza, ocurre el procesamiento. Se eliminan los intrones y se empalman exones. Se eliminan los segmentos no funcionales y se empalman los segmentos funcionales exones. Se agrega un capuchón capa en el extremo 5 y una poli-A en el extremo 3. La poli-A, es decir, la secuencia de 250 adeninas, se agrega luego de la señal de poliadenilación, que en el ADN es timina, timina, adenina, timina, timina, timina. Es decir, en el ADN, cuando está ocurriendo el proceso de transcripción, que se está sintetizando el ARN mensajero, una vez que se transcribe esta parte que va a estar en el segmento codificador, una vez que se transcribe esta parte de timina, timina, adenina, timina, 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 se transcribe en el ARN mensajero, se transcribe a adenina, adenina, uracilo, adenina, adenina, udenina. Una vez que se transcribe eso en el ARN mensajero, lo que ocurre es que el ARN mensajero se separa definitivamente del ADN y ahí luego se comienza a agregar la poli-A, lo que eso lo hace la enzima poli-A polimerasa. Entonces, se va sintetizando el ARN mensajero, teniendo en cuenta a partir de la hebra molde de ADN. La hebra molde de ADN en el segmento codificador va a tener una señal de poliadenilación, que es timina, timina, adenina, timina, timina, timina. Una vez que se transcribe esa señal de poliadenilación, el ARN mensajero reconoce esa señal de poliadenilación e inmediatamente el ARN mensajero inmaduro se separa del ADN y ya la enzima poli-A polimerasa puede comenzar a agregar en el extremo 3 del transcripto primario la poli-A, es decir, la secuencia de 250 adenina. Eso luego entonces de la señal de poliadenilación. Se pasa de un ARN mensajero inmaduro a un ARN mensajero maduro y funcional, y la presencia de intrones permite la síntesis de distintos ARN, por ende proteínas partiendo de un mismo gen. Habíamos dicho entonces que el ARN mensajero va a tener intrones y exones. El objetivo de que haya intrones permite que que se puedan sintetizar muchos ARN mensajeros partiendo de un mismo gen, es decir, que cada exón va a codificar para una proteína distinta. Entonces los intrones lo que harían es separar esos exones que van a codificar para distintas proteínas. Entonces no es necesario que haya un gen específico para un tipo de proteína, sino que en un mismo gen puede codificar para distintos tipos de proteína, donde cada exón codifica para una proteína distinta y los intrones separan esos exones
Ese es el objetivo de que haya intrones en el ADN que luego van a codificar para intrones en el ARN mensajero, por supuesto. Entonces, cuando se eliminan los intrones, se empalman y se unen los exones, es decir, se unen cada exón que codificaría para una proteína distinta, partiendo de un mismo gen. Bueno, entonces esas son las características del procesamiento del ARN mensajero, que es necesario que el transcripto primario sea procesado para que pueda salir del núcleo al citoplasma o al citosol y poder ser traducido. Entonces, en la síntesis del ARN mensajero se pasa del cromosoma, es decir, de la molécula de ADN, a un gen, es decir, un segmento de esa molécula de ADN, un segmento del cromosoma que codifica para una determinada proteína o en su defecto para varias proteínas, un mismo gen, si tiene intrones que separan los exones, que cada exón codificaría para una proteína distinta. El gen va a tener el segmento codificador, que es el que va a codificar para la proteína o para las proteínas, y del segmento codificador de ese gen se va a utilizar una sola hebra de ADN. Esa hebra que se utiliza va a ser la hebra molde. La hebra molde generalmente que se utiliza es la que tiene sentido 3', 5', para que la enzima ARN polimerasa pueda sintetizar el ARN mensajero en sentido 5'. O sea, se pueden copiar cualquiera de las dos hebras de ADN, pero preferiblemente se copia la que va en sentido 3', 5', porque si se copia la que va en sentido 5', la enzima ARN polimerasa tendría que hacerlo de atrás hacia adelante, es decir, en sentido inverso, y eso sería un poco más dificultoso. Es por esa razón que siempre se copia la que va en sentido 3', para que se sintetice el ARN mensajero en sentido 5', porque la ARN polimerasa siempre sintetiza en sentido 5'. El resultado de la transcripción es un transcripto primario, un pre-ARN mensajero, un ARN inmaduro. Ese transcripto primario debe ser procesado, donde se eliminan intrones, empalman exones, se agrega en extremo 5 capuchón y caperuza, y en extremo 3 se agrega la poli A, y luego ya tenemos el ARN mensajero maduro y listo para ser traducido, y ya se puede sintetizar la proteína. Recordemos que ese ARN mensajero maduro contiene la receta para que se sintetice la proteína en el citosol. El ARN mensajero maduro copió las instrucciones que estaban en el gen de ADN, porque recordemos que el que tiene la información para que se sintetice la proteína son los cromosomas, son los genes de ADN, pero la síntesis de proteínas ocurre en el citosol. Entonces se requiere de una molécula que copie la información que está en los genes y la traslade al citosol. Esa molécula es el ARN mensajero. Luego, en el proceso de traducción, se sintetiza la proteína. Entonces, en el núcleo celular ocurre la transcripción, donde a partir de una molécula de ADN, a partir de un gen, se sintetiza un ARN mensajero. De las dos hebras que constituyen la molécula de ADN, solo se utiliza una de las hebras para sintetizar el ARN mensajero de manera complementaria, por supuesto, a la hebra molde que se está utilizando. La enzima que realiza la transcripción y que sintetiza el ARN mensajero es la enzima ARN polimerasa. Una vez que se sintetiza el ARN mensajero, es procesado, y una vez que es procesado, el ARN mensajero ya puede salir al citoplasma, puede salir al citosol, y ahí ese ARN mensajero es traducido a una proteína con ayuda de los ribosomas y los ARN de transferencia. Siguiendo las instrucciones del ARN mensajero, los ribosomas van sintetizando la proteína o el polipéptido. Los ribosomas van leyendo el ARN mensajero, van leyendo cada uno de los codones del ARN mensajero y van sintetizando la proteína o polipéptido. Que la proteína va resultando de la unión de aminoácidos. Recordemos que cada 3 nucleótidos del ARN mensajero, es decir, un conjunto de 3 nucleótidos, constituye un codón, y cada codón codifica o tiene información para un determinado aminoácido. Entonces los ribosomas van leyendo cada uno de los codones del ARN mensajero y
y van sustituyendo por un aminoácido, y así se sintetizaría la proteína en el proceso de traducción que luego